Hola, buenos días. Como ustedes ya me conocen, pues mi nombre es Rosa Virginia Fernández. Yo soy licenciada en idiomas modernos. En este momento, cursante de la maestría en enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras que ofrece la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela. En esta ocasión, estoy aquí con mi colega y amiga, y quien fuera mi compañera de estudios en la licenciatura, María José García. Ella nos va a estar hablando un poco sobre su experiencia enseñando en línea, cuáles son los pros, cuáles son los contras, y de aquí vamos a salir con algunos tips, con alguna reflexión sobre los retos y sobre todos esos desafíos a los que nos enfrentamos los profesores cuando estamos enseñando de forma virtual. Le doy la palabra a mi compañera, bueno, mi colega María José. Ella se encuentra en Chile. este, y bueno, que se presente ella. Y adelante. Hola, 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 buenos días. Bueno, mi nombre es María José García. Eh, Tengo ya muchos años, aproximadamente 10 años, dando clases de inglés como lengua extranjera. Empecé dando clases de manera presencial y los últimos 5 años han sido de modo virtual. Soy también maestrante en la maestría de enseñanza de lenguas extranjeras de la Universidad de los Andes, allá en Mérida, pero soy de la primera corte. Entonces, bueno, estamos aquí para hablar un poco acerca de cómo ha sido la experiencia dando clases de manera virtual, eh, hablar un poco acerca de las diferencias y las similitudes entre las clases virtuales y las clases presenciales. Y bueno, bienvenidos, comenzamos. Sí, Majo, bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar grabar conmigo este video. Y bueno, comenzamos. ¿Cómo fue que empezó esto de las clases en línea? ¿Cómo Bueno, empezaste? bueno, a raíz de la pandemia, todo se fue a modo online, ¿ok? Modo en línea, las clases, el trabajo, prácticamente todo. Antes de eso, ya tenía varios meses dando clases en línea y clases presenciales. Entonces, pues propusieron en la academia para la que trabajaba en ese momento de que se dieran las clases en línea. Nos dieron algunas recomendaciones de cómo hacerlas y todo esto, y ya sobre la marcha pues se fue desarrollando como que un poco más y se fueron haciendo los ajustes necesarios para para que esto fuese un éxito y no un fracaso. Sí, de hecho esta entrevista lleva por nombre Manual de Supervivencia para Profesores en Línea, precisamente por todos esos retos que tuvimos. Bueno, en mi caso personal, Majo, no me vas a creer, yo no, ni siquiera sabía cómo crear una reunión de Zoom, ni siquiera sabía cómo mandar un link de YouTube. Puedes creer eso. Entonces, Imagínate. ajá, exacto, todo esto a través de bueno, a raíz de la pandemia fue un completo reto, ¿no? Sí. En todas las áreas y en el área de la enseñanza, pues no fue la excepción, ¿no? No, no lo fue. De hecho, a mí me pasaba de que enviábamos las reuniones por Zoom, entonces habían estudiantes a los que les abría el link, había otros a los que no, entonces unos se conectaban, otros no, otros, ay, profe, me conecto desde el celular. Entonces, pues bueno, ahí se fueron haciendo los ajustes y bueno, hasta que todo fue marchando mejor. Mejor, exactamente. Majo, ¿nos podrías decir tú más o menos en base a tu experiencia cuáles las diferencias que has encontrado entre la enseñanza tradicional en un aula de clases común y corriente y la enseñanza online? Porque me imagino que también has dado clases de forma tradicional, ¿correcto? Sí, de hecho, empecé mi carrera de enseñanza en clases presenciales con niños en un maternal. Bueno, con los maternales es diferente porque todo es juego. Todo es Ujú. juego y así van aprendiendo juegos, canciones y así van aprendiendo.
Con respecto al aprendizaje en línea, es un poco más desafiante. No tienes a los estudiantes cerca como para ir monitoreando, ir verificando de que van haciendo las actividades de manera adecuada, sino que simplemente a través de la interacción y a través de sus respuestas mientras estamos haciendo una actividad, es que puedes ir midiendo a ver si van siguiendo el hilo de la actividad, si van siguiendo las estructuras que se están manejando en esa clase y todo esto. Siendo que la parte gramatical no es lo fundamental. El eje es que los estudiantes desarrollen sus competencias comunicativas orales y de esa forma puedan hacerse entender, expresar sentimientos, expresar gustos, expresarse en todo el sentido de la palabra y Ok. que les comprendan y hacerse entender, porque no es lo mismo decir y hablar cualquier cosa a que te entiendan, a que comprendan lo que les estás queriendo informar. Ok, quiere decir, Majo, que entonces ustedes están más enfocados hacia la parte oral más que la escrita, entiendo. Sí, así es. Ok, Se toma en cuenta la parte escrita, de hecho trabajamos con el libro Interchange, vamos desde el intro hasta Interchange 3, que es el nivel intermedio avanzado. Em, Utilizamos ese libro, en ese libro hay muchas actividades, actividades orales, actividades escritas, actividades de vocabulario, actividades de la gramática en sí. Entonces, eso ayuda a que el estudiante refuerce su conocimiento y a que adquiera de mejor manera el idioma. De ok. hecho, se hacen actividades en clase, no es solamente darles el contenido, no, es una clase dinámica en donde todos participamos, en donde los estudiantes que no están muy enganchados se les ayuda para que se enganchen en la clase, para que estén más atentos. Entonces, eso se va logrando a través de las actividades lúdicas, a través de juegos, juegos en línea, juegos entre nosotros mismos, juegos de roles, entrevistas. Entonces, eso va ayudando a que los estudiantes se vayan involucrando más en su aprendizaje. Y me imagino yo que entonces disminuyes el filtro afectivo, ¿no? Disminuyes esa ansiedad y Sí, promueves la motivación a no hacer, porque, bueno, todos hemos sido estudiantes, ¿no? Antes de ser profesores fuimos estudiantes y nunca faltó ese profesor que apenas pisaba el salón y ya nos potenciaba esa ansiedad, ¿no? Y al ser estudiante de lenguas extranjeras, eso implica un reto, porque pues de repente no, ya no quieren hablar o algo así. ¿Tú sientes que a través de la modalidad online, existen esos retos como de ansiedad o piensas que tú promueves como un ambiente tranquilo en tus clases? al principio existía y se fue trabajando en función de mejorar, de crear un ambiente amigable, un ambiente tranquilo y seguro para los estudiantes. Había estudiantes que simplemente llegaban, prendían la cámara nada más para empezar la clase y después la apagaban. Habían otros que no participaban, entonces se tomó la decisión de que estas, cuando las personas fuesen a adquirir el curso, darles como que esa advertencia, oye, si la cámara la tienes apagada durante toda la clase, 2 o 3 clases con la cámara apagada, tienes sanción. Algunas sanciones al principio eran monetarias, ya después entonces eh, los estudiantes fueron como que tomando las precauciones, después entonces fueron de que perdí el curso. Se habla el caso también de estudiantes que no participaban, los estudiantes que no participaban simple y llanamente no avanzaban de nivel. 2 o 3 sesiones de clase en las que no participaran eran motivo para que perdieras el nivel que estabas cursando y pues tuvieras que repetirlo. Entonces, Ajá, entonces eso ayudó.
Ah, perdón. Entonces entiendo que tus clases son de forma grupal, no das clases como de forma individual. Son muy pocos los cursos personalizados que hay, muy pocos, muy pocos. Son muy pocos los cursos personalizados que hay. En su mayoría son cursos entre 6, máximo 8 personas. Mínimo 6, máximo 8 personas. Precisamente para que todos tengan tiempo de interactuar en la clase, que todos tengan la oportunidad de expresarse y así uno monitorear de manera más segura y más firme, ir viendo las debilidades o las fortalezas de los estudiantes e irlas repotenciando en el caso de estas fortalezas que tengan y en el caso de las debilidades, tratar de que ya no sean debilidades, sino que se vayan fortaleciendo y vayan aprendiendo cada vez más en el idioma y se vayan empapando más de esta segunda lengua que están aprendiendo. Exacto, porque pues la lengua es un hecho social, ¿no? Entre más ellos estén utilizando la lengua como contexto real, pues más van a adquirir. Exacto. Ese era uno de los planteamientos de Halliday, en que el hecho de comunicarnos es algo parafraseando lo que dijo Halliday, que no es algo que ocurre eh, de manera aislada. El hecho comunicativo se hace al relacionarnos, al estar en contacto con las demás personas. Entonces, es importante eso. Pues de la manera que vamos a ir aprendiendo, que vamos a ir viendo lo que nos falta por mejorar o podemos aprender de los demás, simplemente eso. Sí, exacto. ¿Y tus clases, Majo, se llevan a cabo de forma síncrona, síncrona? ¿Tú ofreces como una asesoría por allá? Profe, una preguntita, ¿cómo hago esto? ¿Les dejas actividades para que ellos vayan, por ejemplo, mandando a los momentos que ellos pueden, por ejemplo? ¿Cómo llevas a cabo eso? Las clases son síncronas, eh, todas el mismo horario, los mismos grupos. eh, También se trata de darle a los estudiantes herramientas que los lleven a ser autónomos. Es decir, Ujú. se les da una lista de sitios en internet que pueden revisar, como revista, por lo menos se utiliza mucho YouTube para temas de música, que vean la letra, que busquen la letra de las canciones, y así las van aprendiendo nuevo vocabulario, practican más la pronunciación. Entonces, eso incentiva y eso ayuda, porque viene el estudiante, siempre viene el estudiante de que, ay, profe, me gusta, por ejemplo, Taylor Swift. Y Ujú. esta canción, me gusta y tal. Bueno, ok, escúchala, ve la letra, más o menos que te transmite, que entiendes de lo que dice, que todo tal. Entonces, es una forma de incentivarlos, utilizando los mismos gustos y preferencias que ellos tienen a nuestro favor Exactamente, y a favor de ellos, ¿no? y a favor de Nosotras, ellos, sí. como dije anteriormente, fuimos estudiantes, nosotros pues venimos un poco de la escuela tradicional, ¿no? Donde muchas Sí, veces, Dios mío, ya por favor, no, ya no quiero, no tomaban en cuenta pues muchas veces al estudiante. sí, Y ahorita con la enseñanza online, Dios mío, hay un abanico infinito de posibilidades de sí. enseñar material audiovisual, ¿correcto? Ujú. ¿Cómo te Sí, así apoyas tú es. en YouTube? Y, por ejemplo, quería yo preguntarte, ¿te apoyas, pues, por ejemplo, mucho con YouTube? Y con respecto a las plataformas, ¿tienen alguna plataforma en específico? Y si sí, ¿cuáles son los retos, por ejemplo, de usar esa plataforma? No, en nuestro caso utilizamos Zoom como ¿Ok? principal fuente para impartir las clases.
Si presentamos algún inconveniente con Zoom, que han sido muy, pero muy contadas las veces, nos movemos a Google Meet, pero es fácil, no es tan complejo manejarlas. Y otra cosa que quería agregar es que a los estudiantes, como te comenté anteriormente, utilizamos el libro Interchange y allí hay muchos ejercicios que ayudan, hay ejercicios de gramática, hay ejercicios orales, entonces, bueno, se trata de que los estudiantes hagan uso de ese libro, aparte del workbook, para ir reforzando lo que es la parte gramatical. De hecho, vienen, se acercan, profe, mandan un correo, mandan un WhatsApp, profe, necesito que me corrija esto, a ver si lo puede ver, a ver si lo estoy haciendo bien, qué le parece. Y entonces de esa forma ellos son más autónomos en su aprendizaje y se les incentiva a que busquen por su cuenta también, busquen información, se les dan las herramientas o se les da las sugerencias de las páginas, porque tampoco es que busquen cualquier cosa. Pues no es lo mismo buscar un artículo en The New York Times que buscar un artículo en Wikipedia. O sea, son completamente diferentes. Entonces, Wikipedia lo puede entrar cualquier persona y modifica la información que esté y no es una fuente lo suficientemente segura para ellos. Muy Entonces, confiable. Ujú. sí, y confiable. Entonces, lo que se trata básicamente es eso, de incentivar al estudiante a que sea partícipe de su propio aprendizaje, a que sí, un porcentaje lo tenemos nosotros como docentes, pero ellos son los verdaderos protagonistas en su aprendizaje. Entonces, se les da esa responsabilidad, Ok, básicamente. otra preguntita que quería hacerte. Ves que entiendo que estás en Chile y todo. Todos tus estudiantes, son chilenos, tienen diferentes nacionalidades y encuentras algún reto con respecto a la parte cultural, con respecto a las actividades, quizás unos más expresivos que otros, quizás el tipo de humor. ¿Qué encuentras tú ahí? Bueno, he tenido estudiantes brasileros, venezolanos, ecuatorianos, peruanos, chilenos, dentro de una misma aula. Em, en el ámbito cultural, pues se enriquece mucho el aula, ya que comparten anécdotas usando el inglés, Ujú, comparten anécdotas, comparten información acerca de sus países. De hecho, tuvimos como una pequeña feria mundial en donde eran 8 estudiantes y cada uno escogió un país ujú. y tenían que desarrollar acerca de ese país, hablar un poco de la cultura, del idioma que hablaban, em, mostrar un poco la parte cultural, palabras típicas, platos típicos. Entonces, eso ayudó a que vieran que no solamente se habla inglés en Estados Unidos y en Reino Unido, no, sino que hay otros países en donde el inglés es hablado como primera o segunda lengua y pues así romper con esa concepción con esa percepción, perdón, de que no, el inglés nada más es el inglés de Estados Unidos y el inglés británico. Entonces, eso de verdad que me pareció interesante. Una anécdota que tuve con un alumno chileno, acá para decir si uno entiende, dicen cacha, cachai, Ujú, cachar, el verbo es cachar. Y un estudiante me dice, yo estaba explicando algo y él me responde y me da un ejemplo y me dice al final, Did you catch, teacher? Did you Y yo, que catch, y yo, ¿qué quieres decir? ¿A qué te refieres? Que si entendiste, po, que si cachaste. Y yo, ok, eso no se dice así en inglés.
Ajá, Se dice de esta forma, es un verbo, es understand. ajá. O O puedes get. decir get it. Ujú, Y él me dijo, ok, cachar es esto. Entonces le lancé un pedazo de papel que hice bola ujú, y le dije, esto es throw. Y lo que tú estás haciendo es catch. Y él, ujú. ok, ya, no es lo mismo, fue lo que me dijo, no es lo mismo. Entonces, el chileno hay muchas veces que tiende a llevar el inglés a su chilenidad y no es así. Ok, muy, muy interesante. Allí también nos pasa, bueno, a mí me pasa mucho cuando actually, y les digo, actually no es actualmente, guys, y cositas así, ¿no? Pero pues Claro. ahí es, ya sería otra cosa. Otra pregunta que quería yo hacerte, Majo, ¿cómo los evalúas? ¿Sigues algún modelo de evaluación? ¿Es evaluación constante? ¿Tú los evalúas de forma cualitativa? ¿Hay alguna puntuación cuantitativa? ¿Cómo se lleva a cabo ese proceso? Todo va de manera cualitativa, Ujú, todo va de manera cualitativa. No se tienen pruebas en sí, se tienen presentaciones orales en las cuales los estudiantes, haciendo uso de lo que han visto, ponen en contexto, hablan acerca de un tema, hablan acerca de una situación, exponen acerca de su familia, si en esa unidad estábamos hablando de la familia, el verbo to be y todas estas cosas. Adjetivos simples, números, em, el Temática en contexto. estudiante, de acuerdo al contexto, sí. Por ejemplo, en el interchange intro de la unidad 1 a la 4 está el verbo to be, están los números, están adjetivos y profesiones, ¿sí? Entonces, en esa parte, en esa sección, el estudiante está en capacidad de presentarse, de dar información acerca de no, de su dirección, no, dar información acerca de su edad, acerca de su profesión, hablar un poco de cosas que le gustan y que no les gustan, ¿ok? Y hacen una presentación al respecto. Presentan y así se sabe si el estudiante está en la capacidad de expresar esa información de manera adecuada, si hay algún error o alguna falla, se le hace alusión al respecto. Claro, no de manera presencial ante todos los estudiantes, sino Feedback aparte. adecuado. Se le da un feedback de manera individual, ya que por lo general los feedbacks durante las clases se dan de manera general. Simplemente se escucha a los estudiantes mientras están haciendo una actividad oral y se escuchan los posibles errores que pudo haber tenido. Los anoto en un papelito y después en la pizarra de Zoom los coloco. Entonces les digo, ajá, de estas oraciones. ¿Qué pasa con la primera oración? No, pasa esto, tal, le faltó esto otro. Ah, ok. ¿Y esto es de esta forma o de esta forma? No, de esta forma. Ajá, y si yo digo, my sister are, está bien. ¿Qué falta allí? No, está incorrecto, es is. Ah, ok, my sister is. Muy bien. Y así se va haciendo la corrección. Todos están participando, nadie queda en vergüenza y estamos en un aula segura en donde todos participamos y donde todos damos nuestra opinión. Y se trata de eso, de irlos llevando a lo que uno quiere, que es que participen y que es que hablen, porque el foco de las academias de inglés en las que estoy trabajando y en las que he trabajado
es que el estudiante desarrolle su competencia comunicativa oral, haciendo uso de manera adecuada y correcta del idioma, sin Increíble. enfocarnos en la gramática propiamente como era en el colegio, que más bien pasaba lo opuesto. El estudiante te sabía escribir y te sabía redactar, pero Pero entonces a la hora al de momento la de verdad, hablar no hablaba. exactamente, Y no sí, es ya la no, ya no idea. se podían comunicar. Vengo de allí. Fui esa. También lo fue. Este, bueno, y pues bueno, entonces entiendo que les das clases pues a jóvenes, adultos, ¿cierto? ¿No has tenido Sí. así como un reto de alguna persona que tú digas, ay, Dios mío, por más que haga lo que haga? Bueno, yo creo todos, ¿no? Tanto en un aula Sí, tradicional como en un aula virtual, todos tenemos retos, ¿no? La idea es trabajar, ¿no? No claro. tendrás como una anécdota de algo que te haya pasado. Bueno, te voy a dar dos anécdotas. En presencial, tuve un alumno de inglés avanzado, nivel B1, que él Ujú, asistía a las clases de manera presencial. Eran 80 minutos de clase ujú, con 15 minutos de receso, ujú. en donde me sentía como que un monólogo. Esa fue una clase presencial con un solo estudiante. Era el curso él solo, un curso personalizado. Y no hablaba, Quería que tú no hicieras tu... hablaba. Yo le decía y le impartía y no hablaba. Y le dije, lo siento, pero esto depende de ti también. Yo pongo una parte y tú pones otra. Vas a presentar un IELTS. Si no hablas, ¿cómo estoy segura de que estás adquiriendo el conocimiento que necesitas para la prueba? Si no hablas, simplemente no te voy a pasar de nivel. No vas a probar el nivel, porque no tengo cómo medir que me estás entendiendo lo que te estoy explicando. A partir de allí, empezó a hablar. Empezó a hablar, empezó a hablar. Yo le dije, la clase no es un monólogo, no es yo diciéndote toda la información y tú solamente absorbiéndola y no produciéndome absolutamente nada. Claro, pero ahí también debes tomar un poco en cuenta lo de la parte de la personalidad, ¿no? Sí, y No era determinar que si... no quería hablar, Ah, era que no exacto. quería hablar, era que, ajá, pero es que si no quiero hablar, simple y Ah, llanamente no me da la gana hablar. ajá, porque hay, por ejemplo, tengo un estudiante, yo doy clases de forma en un aula tradicional y tengo un estudiante que es muy tímido, demasiado tímido. Pero lo pongo a exponer y da unas bellezas, ¿no? Yo al principio dije, este no habla nada, ¿qué hace aquí en nivel avanzado, no? Ay, cuando lo escuché, yo dije, es su personalidad, que él es así tímido, callado. No, no era que no quería, No. simplemente así es él. Pues bueno, entonces, pues sería todo en esta entrevista. Me pareció una entrevista bastante nutritiva. Espero que todos los profes que nos hayan escuchado se nutran de esta pequeña conversación y también se den cuenta que, pues, hay retos, ¿no? Hay retos Sí, y la idea es trabajar. Siempre sí va a los haber. hay. Sí los hay. Me faltó decirte de la parte online, que bueno, que al Ah, principio los cierto. estudiantes era un desastre porque prendían la cámara, la apagaban, no se Ujú. conectaban o se conectaban y entonces escuchabas al fondo conversaciones. Me pasó con una señora embarazada de que estábamos en la clase, estábamos el grupo y estaba la señora en la clase y de repente pasó el esposo por detrás de la cámara. Ella estaba en paños menores, pasó. Yo como que, bueno, y O sea, cosas eso no así. pasaría en un aula tradicional, no pasaría Eso no ni eso. pasaría en un aula tradicional. Pero bueno, son cosas que ocurren, son anécdotas, son experiencias que se viven. Creo que el hecho no es enseñar por enseñar,
Y quien lo esté haciendo así, pues bueno, se equivocó de profesión, se equivocó porque de verdad que no es la idea. Es enseñar y enseñar con un propósito. Enseñar con el propósito de que los estudiantes aprendan, conozcan y digan, oye, mira, aquella fue mi profesora, aquel fue mi profesor y aprendí mucho de él o de ella. Entonces, creo que eso es lo fundamental y lo más bonito de todo. Y hacer que ellos se comprometan, pero nosotros también como docentes estar comprometidos con Sí, el proceso. sí, Obviamente recordamos, y yo recuerdo mucho un profesor que él llegaba, se sentaba, ponía el pizarrón y ya no se sentaba, nada más no, bueno, no estaba como comprometido, ¿no? Y nosotros como estudiantes de idiomas, pues ahora sí que tenemos que hacer de todo. A veces somos payasos, a veces actuamos, a veces somos sí. cantantes, o sea, para poder pues tener esa atención, ¿no? Y en línea es más desafiante. Sí, nosotros, por ejemplo, tenemos momentos de karaoke. Agarramos una canción y se pone y todos desde su computador, del lado donde esté, pues hace el karaoke y todo. La idea es divertirnos, la idea es comprometernos con lo que estamos haciendo, los profesores por el lado de la enseñanza y los estudiantes por el lado del aprendizaje. Estar dispuestos a. Te agradezco Exactamente. muchísimo por el espacio, por la oportunidad y bueno, ahí nos estaremos viendo. Muchas gracias a todos. Sí, adiós. Muchas gracias. Adiós. Bye.